Hemos tenido ahí un pequeño corte, problemas técnicos, Fer. Vamos a volver otra vez a donde estábamos hablando, que era el momento bueno, en el que estabas preparando los juegos el año pasado, entrenando en la máquina, y nos habíamos quedado en este año, esta temporada, ¿no? Que, bueno, tenemos ahí en mente ya los Juegos Olímpicos de... Yo quería saber, ya con los Juegos ya en mente, cómo te encuentras y me gustaría que me contaras cuál ha sido la carrera que más has disfrutado de toda tu carrera deportiva. Yo personalmente creo que la carrera que más disfruté como aficionado, como amigo tuyo, fue la carrera de Mónaco. Probablemente a lo mejor me vas a decir que la de Mónaco, pero a lo mejor me sorprendes y me dices, pues no, Roberto, pues yo tengo otra carrera en mente que fue una de las mejores carreras que he hecho y bueno, ha sido la carrera que se me ha quedado en mi cabeza y la que recuerdo con más cariño. Pues Robert, mira, es verdad que Mónaco obviamente, en aspecto deportivo, resultado de relevancia, pues puede ser la mejor, porque al final he peleado contra mí mismo, ¿no? Y he conseguido el mejor resultado, ojalá pueda dominarlo. Antes cuando me he quedado hablando del tema de la pandemia, del tema de la continuidad, pues una de las cosas que me hizo estar muy bien después de todo este periodo, durante el verano, el entrenamiento que ya hice con competiciones solo y demás, pues fue ver que estaba para mejorar, o sea, hice entrenamientos que para Mónaco del año 2019 eran excepcionales, los hice vulgares. De repente, los 3x800 que solemos hacer, estaba aquí echándonos un cable ahí en la pista de Soria y me tenía que ir frenando, Kiko. O sea, estaba muy, muy bien. Y bueno, ahora que ya tenemos los juegos a la vista y tengo que buscar, como mencionas, pues emociones en carreras pasadas, bueno, pues es importante, pero al final es la mejor pelea que he tenido contra mí mismo, ¿no? Eh, Hombre, a por, ver, la carrera de Mónaco es una carrera que a mí, yo saco en claro dos cosas. La primera es que es donde descubres que los africanos siempre han sido superiores, pero ya no tanto. Es decir, al final es donde yo creo que tu cabeza cambia y se da cuenta de que Fernando Carro ya no es un atleta, bueno, que está ahí, pero que no cuenta para las medallas. Y yo creo que a partir de ahí nace otra versión de Fernando Carro, y yo lo he hablado muchas veces contigo, y yo creo que esa carrera descubrimos a una versión de Fernando Carro que si no llega a ser por Mónaco, probablemente yo creo que el resto de las carreras que has hecho a partir de ahí no hubiesen sido iguales. a ver, siguen acojonándome mucho no por motivos personales, sino por la densidad de atletas que tienen, ¿no? En estos grandes campeonatos se ve, ¿no? Te estás enfrentando a el quinto de un país que probablemente te diera mucha pelea en un juego olímpico, en los Juegos Olímpicos o en un mundial. O sea, siguen acojonándome, sí, pero es verdad que ese día, como tú mencionas, rompes el melón en aspecto de que de verdad te metes en carrera. En el último segundo te metes en carrera y te haces soñar trabajar. O sea, yo de verdad trabajé. Eso es algo muy bonito que luego no fue realizable. Pero durante todo ese verano del 2019, trabajas pensando en la posibilidad de que hay una posibilidad. Porque me vi cuarto Claro, y en eso, la a carrera. ver, y eso en la mente de un atleta cambia muchísimo. No es lo mismo Cambia. entrenar, claro, no es lo mismo entrenar para ir a unos Juegos Olímpicos, que está muy bien y que es muy duro, que entrenar para ganar o conseguir una medalla. Es que no es lo mismo. Claro, o sea, tampoco hay El que nivel de exigencia equivocarse con la... mental es diferente. Claro, tampoco hay que equivocarse con la inconsciencia, ¿no? Pero muchas veces, deportistas en los que me vi reflejado en categorías menores, o bueno, reflejado no, en los que me quería haber proyectado, ¿no? En un futuro, luego fueron figuras de sal, fueron atletas que luego, pues, a lo mencioné antes en referencia al dopaje, hicieron que de verdad todos mis emociones, todas mis ilusiones se tambalearan, toda mi estructura de la adolescencia dijera, hostias, pues a lo mejor lo que estoy trabajando, con lo que estoy trabajando no va a ser posible jamás llegar a obtener un resultado similar o acercarme, ¿no? Y de verdad, después de Mónaco, tener esos meses hasta Doha, que de repente te das un bofetón de realidad y te dices, no, toma, quedas el 11 y haces un marcón, o sea, una marca que a lo mejor habría estado en medalla o en finalista en todos los Juegos Olímpicos y todos los mundiales prácticamente de historia, la mejor carrera, la más rápida de historia, ahí todo. Pero es que esos 6 meses, bueno, 6 meses me he pasado, 3 meses, fueron de verdad de poder levantarte, mirarte al espejo y decir, puedes intentarlo. Y sobre todo, poder mirarte al espejo.
Buah, eso no se pasa. Eso sí que fue muy bueno. Pero hablas en Pero pasado y da la sensación de que no haces, o sea, lo que te estoy escuchando es como que esa sensación tan bonita que tenías cuando te levantabas por ahí y decías, joder, sueño con esto, ¿no? Por eso yo, al principio de este programa y durante esta semana que anunciaba esta entrevista, decía, vamos a hablar del sueño olímpico, ¿no? El sueño olímpico es eso, Fer, el sueño olímpico es levantarse, esos 3 meses que tú me decías, que yo me acuerdo cuando fui a verte a la concentración que estabas haciendo allí, que pasamos un día entero y estuvimos, que te fui a ver allí al Puerto Navacerrada y estuvimos hablando de muchas cosas, nos fuimos a rodar, acuérdate que nos fuimos a rodar y yo hablaba hablábamos con pasión, hablábamos con decir, hostias, tío, que podemos lograrlo, ¿no? Que es algo que está ahí y que puede ser, ¿no? ¿Esa pasión sigue viva o es esa pasión sufrió un bofetón de realidad en Doha, en el pero Mundial? bueno, podría darse, a ver, también, a lo mejor no fueron las mejores decisiones en carreras que tuve, podría haberme pegado, o sea, me equivoqué con el atleta que quise marcar, que era estadounidense y me salió rana, me hizo la coma y ya no enlacé, y luego aparte fue un carrerón espectacular. Eso fue un pequeño bofetón. Luego, la cuarentena me dio miedo, mucho miedo, el perder esa continuidad. Y el trabajo, la exigencia de trabajo que me di en esos meses, también fue un pesar, o sea, fue una mochila de... ¿Por qué? Porque ya no tiraba solo contra mí mismo, decir, Fernando, no pierda la continuidad de tanto tiempo, sino también empecé a sentir la responsabilidad de llevar casi todo un deporte detrás, porque ahora se nos ha olvidado, pero en esos momentos el primero en estar competitivo fui yo, el primero en decir, ¿dónde quiero ir a correr? Aquí, voy, no, pero si no hay enduro, voy a correr, y ahora voy allí, voy a correr, y venga, vamos a volver a estimular esta máquina. Era prioritario. Una parte por la responsabilidad que tenía por mi deporte, otra parte por intereses personales, porque obviamente eso también me posiciona. O sea, incluso la relevancia que he conseguido después de la pandemia ha sido casi mayor que con todos los resultados verdaderamente de peso que obtuve antes de la pandemia, ¿no? Y eso cansa durante muchos meses. Y yo soy una persona de estímulos. Soy una persona que necesita de repente decir un día, hostia, que sí. Y el otro día en Ibiza dije, hostia, ¿qué puede ser? Ya volví a sentir algo. Déjame un par de oportunidades, déjame un par de tiros, déjame volver a... O sea, el trabajo está, la continuidad no se perdió, eso fue un premio, o sea, al esfuerzo, al tesón. La constancia ha estado durante todo este tiempo y la base de kilómetros está hecha. Esto que tú La estás calidad, viviendo, Fer, si yo te, perdona que te interrumpa, pero esto que tú estás viviendo, si esto te lo preguntaran hace 10 años, ¿te lo hubieras imaginado alguna vez? no, para nada. Ser referente de mucha gente, de muchas personas que para mí son importantes, la responsabilidad de verdad decir, o sea, que en todos los actos de inauguración de la nueva normalidad dentro del ámbito deportivo, estar presente porque saben la capacidad que tenía de mover, de generar esa ilusión, eso es tocho, tío, porque ya se escapa un poco del ámbito deportivo, estrictamente, ¿no? O sea, ya trasciende el deporte. Es algo que te hace sentir muy orgulloso. Y, y en el aspecto más personal, en el aprovechar la oportunidad, eh, yo creo mucho no en las oportunidades, sino creo mucho en el destino, por así decirlo. Si hay algo en Tokio para mí, si hay algo en lo que resta de carrera deportiva para mí, lo que tengo que estar es preparado para ese momento. O sea, yo no voy a, por mucho que quiera, por mucho que sueñe con los ojos bien abiertos, las cosas no se cumplen por el quererlas, se cumplen por el trabajarlas. Y lo que tengo que hacer es estar bien preparado para ese momento. Y como sí te mencionaba, soy de estímulos, necesito ese estímulo, necesito volver a decir ese punch, decir, hostia, que estoy. Y te va a hacer trabajar más, te va a hacer trabajar mejor, porque aún queda tiempo. La Sí, gente ve los juegos cercanos y yo veo los juegos aún sí, con sí, capacidad de un sí, montón de sí, trabajo, sí, porque la sí. base que tengo es buena, pero aún hemos metido todo lo que es ese aspecto de calidad, ese aspecto de afinar, ese aspecto de bajar el kilometraje y tener feeling. O sea, yo voy a entrenar cansado, voy a entrenar con dolores, voy a entrenar muchos días que quieres cumplir y eso es lo malo. O sea, pero también hay que saber dosificar esa energía, porque no puedes estar todo un año
yendo a entrenar con ese entusiasmo, con ese hambre, porque te quemas, porque te agotas. O sea, aquí no hay trampas. O sea, esto es trabajo, pero a la vez es ser consciente de en qué momento empezar a meter ese extra de energía, ese extra de ir a entrenar y tener punch, tener hambre. No puedes hacerlo durante todo un año, por muchas ganas que tengas al final del objetivo, porque lo único que hacer va a ser, o sea, tienes que conocerte, el equilibrio, y ese equilibrio a mí me viene mucho de base, me viene mucho de haber trabajado con pollo de categorías menores. Eso me ha enseñado mucho a conocerme de los Farlek. Los Farlek es lo que más me enseña a mí dentro del atletismo y me han hecho entenderme muy bien, saber cómo funciono. Y necesito ese pequeño estímulo y ese par de meses de verdad decir que sí, que sí, que sí y volver a remar con todo, porque hay una oportunidad. El otro día cuando terminé mi hija, Alberto Hernández de corredor me lo mencionaba. Yo había hecho un proyecto ahora en referencia a hacer grupos de trabajo, de entrenamiento, a montar eventos deportivos para poder a canalizar toda esa energía de nuestro deporte en el ámbito popular, ¿no? Y él me decía, Fernando, dice, si yo tengo que ayudarte, si yo tengo que meterme en cualquier cosa y echarte un cable, tú céntrate en entrenar, porque tienes una buena oportunidad. Yo te he visto hoy muy bien, y no solo hoy en este aspecto, sino que todo el trabajo que llevas es muy bueno. Concéntrate. Entonces, esos estímulos, esas conversaciones, a mí me llena. Tenerte un día en la pista, tener a Bellón echándome un cable, un día venga Arturito por algún motivo, esas cosas a mí me llenan, son pinceladas, son días. Y me muevo muy por eso, ¿sabes? Llámame inconsciente, pero al final también Bueno, el deporte, me ayuda a rendir más. el deporte es cabeza y el deporte es sobre todo corazón. Hay un tema que me gustaría tratar contigo, ya finalizando la entrevista, que es el tema del dopaje, que es una cosa que normalmente los atletas, al igual que en política, no se posicionan mucho. En el tema de dopaje sí que normalmente sí se suelen posicionar, aunque no sé si estarás de acuerdo en que últimamente hay mucha equidistancia, ¿no? Me da la sensación de que empieza a haber mucha gente que le cuesta hablar del dopaje, igual que hace años se hablaba del dopaje y se criticaba abiertamente. Me da la sensación de que no sé si por qué motivo, pero otra vez hay atletas que no quieren posicionarse con este tema, cuando me parece que es un tema que sí que la gente debería de posicionarse un poquito más. ¿En qué situación crees que está ahora mismo el deporte con respecto a en cuanto al deporte, en cuanto al dopaje, en cuanto a compromiso con este tema? A materia de dopaje. A ver, antes me ha chivado un poco, imagino que también estás orientando la entrevista a la próxima que tienen, ¿no? El próximo día. Hay aspectos no federativos, gubernamentales, vamos, rezan por su ausencia, ¿no? Hay una ley de materia del dopaje que está paralizada, que está influyendo de manera directa en muchos deportistas que pueden hacer trampas que podrían haber sido sancionados y que no lo han sido porque no está al día, ¿no? Incluso unos meses, un impasse, no sé si fue un mes, que podíamos encontrarnos España como si fuera Rusia, que la gente tampoco eche las manos a la cabeza porque no fue que tuviéramos unos problemas con dopaje directos que de repente hubieran habido... Dopaje de Estado, sí. No hubo un dopaje de Estado, no. sino que de verdad no estábamos al día en la ley de materia de dopaje. O sea, y eso ocurrió en España hace meses. Sí. Podemos justificarlo por la pandemia, por que no ha habido... bueno, esto ocurrió en el 2019 porque se repitieron las elecciones, porque por ahí vinieron los tiros. Pero bueno, independientemente de cómo estés construyendo, quieras orientar la entrevista del próximo día, hoy hemos dado pequeñas pinceladas, ¿no? Hay mucha gente en su posición. Y hay distintas posiciones. Y hay mucha hipocresía. Porque hay mucha gente dentro de nuestro deporte, dentro de la base de nuestro deporte, que sobre todo se ciega un poquito con los focos, se ciega con las personalidades, las personalidades dentro del deporte, ¿no? Yo, por ejemplo, como te explicaba antes, la responsabilidad de ese chico de que podía mover a 2 o a 3 niños, para mí ya era muy grande y para mí ya era muy enriquecedor, pues ahora, pudiendo mover a muchos más, es mucho más importante. Entonces, en estos aspectos hay que entrar, hay que profundizar y sobre todo hay que enseñar. No solo enseñar lo que está bien y lo que está mal, como decía Arturito, esto es caca. Yo les recuerdo cuando yo entré al grupo y decía caca, eso es caca. Pero no hay que enseñar como un niño de esta manera, ¿no? Sino de verdad, las cosas que expliques, o sea, la capacidad de transmitir el mensaje, no al final el mensaje. El mensaje se puede transmitir de muchas maneras, pero la capacidad de transmitirlo es importante, ¿no? La contundencia.
Entonces, dentro de nuestro deporte hay muchísima hipocresía. ¿Por qué? Porque la gente entiende el dopaje, y eso es lo que la gente no sabe dentro del aspecto más popular, como una sustancia prohibida. No, el dopaje es eso, sí, eso es caca. Es la caca más grande, pero hay mucha más caca en el camino. Hay una fina línea que separa el dopaje, porque también está el método. Y hay mucha gente dentro de nuestro deporte que juega con el método. Y ahí hay hipocresía. Y eso a mí me toca mucho los huevos. Entonces yo cuando me muevo en los círculos en los que me muevo y puedo llevar el pecho bien fuera, la cabeza bien alta, porque te mencionaba antes, porque ya mi círculo no solo está dentro del deporte de atletismo, he trascendido mucho más, me he convertido en una figura pública, por así decirlo, y eso que no tengo una relevancia, por así decirlo, de influencer o de los conceptos que se mueven a día de hoy, sino porque de verdad tengo la capacidad de transmitir un mensaje y de moverme en ciertos círculos, ¿no? O sea, de repente estoy en un aspecto fuera del deporte. Pero a mí me da la sensación, Fer, que el posicionarte, a lo mejor no en tu caso, pero yo sí que denoto que en este tema puede haber deportistas que a la hora de posicionarse se pueden ganar la enemistad de mucha gente que se supone que están dentro del mundo del deporte. Sí, en efecto. Y que te puedes ganar ahí, problemas. En efecto, como hablábamos antes de la política, en este aspecto también es brutal. En este aspecto es brutal porque aquí sí que dependes de manera directa de managers, de entrenadores, de sectores, bueno, ya lo has mencionado antes, a mí me ocurrió algo así por posicionarme en referencia al dopaje y de repente estoy fuera de una marca deportiva, ¿no? En contra del dopaje. La marca deportiva no estoy diciendo que está a favor del dopaje, estoy diciendo que pues por la posición que tuve en los Juegos Olímpicos en referencia a un aspecto concreto, me gustó la enemistad, me gustó el que yo tuviera más huevos que el resto y de repente estoy fuera. Entonces, eso me hizo, aún así, mearme encima de la mesa y decir, pues me vuelvo al guantes. ¿Sabes? Yo vivo el deporte, yo vivo este deporte, ¿no? Y gracias a eso no solo he construido una personalidad muy fuerte, no solo he crecido en valores, no solo me gana el respeto de tantísima gente, sino que de verdad ahora me posiciono en un escalón superior, o sea, en un escalón que se sale del deporte propiamente, ¿no? O sea, de nuestro deporte, de nuestro núcleo más, el atletismo más fuerte, ¿no? Entonces, el posicionarse es importante. Tienes que tener cuidado, tienes que saber bailar con ciertos diablos. O sea, en ocasiones tienes que hablar con personas, con managers, con gente, cuando vas a competiciones, que sabes que a lo mejor lo que están haciendo no es lo correcto con sus deportistas o con sus entornos, ¿no? Pero tienes que saber bailar y tienes que saber entenderlo. E incluso, muchas veces, yo en el ámbito del dopaje, he sido muy crítico, he sido muy duro, me he mamado de Arturo, de Arturo, tanto Arturo Martín como Arturo Casado, y he sido incluso a veces malo, o sea, de verdad de desear el mal. Y yo no soy así, debería ser más malo porque soy bastante bueno y debería ser más malo, ¿no? Pero gracias a la manera de posicionarse de Arturito, por ejemplo, de Casado, he deseado el mal a muchas personas que hacen las trampas, que utilizan no solo el método, sino también el uso de la sustancia y les he deseado el mal, ¿no? El mal grave, el mal muy malo, ¿no? El mal de lo peor. Entonces, el conseguir este estamento, el poder salirme un poquito del deporte, como te menciono, me ha hecho ser más inteligente, saber orientar mejor la capacidad, como te mencionaba al principio, de transmitir el mensaje, porque el mensaje es eso, esto es caca y está mal, pero la trayectoria, la manera de transmitirlo, la manera de decírselo a la gente, si es tan, no contundente, si es tan drástica, si es tan de buscar la confrontación, de enemistarte con ciertos sectores, personas que puedan también estar vinculadas, al final están estrechamente ligadas a ti por competiciones, etc. No puedes estar siempre buscando la confrontación en ese ámbito, entonces tienes que saber bailar, tienes que saber jugar en este aspecto, pero los mensajes tuyos sean contundentes. Como te mencionaba antes, el pecho fuera, la cabeza alta y sentirte decir, es que estoy por encima de vosotros, de una manera brutal, porque hay mucha hipocresía. Y eso es lo que se tiene que tocar, se tiene que enseñar, se tiene que saber que el método está ahí. O sea, que el que tú tengas un médico personal y cojas y digas, no, es que mi médico está justificando que yo tengo que tener un tratamiento intravenoso de X sustancias que son legales, que un médico deportivo o alguien que esté ligado a la medicina deportiva ahora se echará las manos a la cabeza y dirá, joder, si hace 10 años era completamente legal, ya, pero ahora no lo es. Y yo no juego ese juego. Y como yo no juego ese juego, hay otros muchos que no juegan ese juego. Y tú lo estás haciendo. Entonces, y tú lo estás haciendo y sabes que si yo llego un día, te echo una foto, te jodió la vida. No,
o alguien te llega, te echa una foto, te ha jodido la vida, porque independientemente que en una ocasión te lo haya recetado un médico deportivo, probablemente tú lo estás haciendo de manera sistemática y no lo estás haciendo Claro. bajo una pauta terapéutica. Ahora, otro aspecto que seguro trataréis la semana que viene, es que ya dentro de la ley de Madrid de antidopaje de la Agencia Internacional se va a tener que justificar todos esos tratamientos intravenosos a través de la federación. O sea, ahora ya no te Sí, vale. esto lo hablaremos lo hablaremos el martes en el próximo Twitch que tengo visto y que hablaremos mucho de esto. Fer, vamos a ir llegando al final de la entrevista, que ha sido larga, que se nos ha hecho muy corta, pero que ha sido muy larga. Y como siempre, pues con un test rápido y con respuestas rápidas. La primera es una película. Hostias, así de golpe. ¡Uah! Yo en esta televisión que tengo, bueno, aquí hay Yo un sé que poquito tú eres grande. muy cinéfilo, pero una película que te haya marcado. He visto tanto cine, tío. He visto tanto cine. Cine B, cine Z, cine de todos los tipos. Australiano. He visto cortos. Aquí, esta sala tiene mucho cine con mis amigos. Vale. Como estamos en el ámbito deportivo, joder, que me voy a lo típico, tío. Me voy a Carros de Fuego, Bueno, obviamente. eso es una película emblemática. Sí, pero no me voy porque hable del olimpismo, no me voy. Me voy y te voy un poquito más allá. Además lo mencioné hace poquito, porque en Carros de Fuego, por ejemplo, y en referencia a la materia del dopaje, no lo trata en Carros de Fuego, por supuesto, pero se ve la élite, o sea, que esto es un deporte, Sí. es un deporte lo más social que hay, el deporte más fácil, el deporte que mejor canaliza, por eso hablábamos antes del deporte de base con el atletismo, es el que mejor canaliza. Pero en esa película se ve muy claro, se ve nítido la persona que tiene ciertas necesidades, ¿no? Y cómo las necesidades pueden orientar luego la toma de decisiones. Eran respuestas rápidas, Fer, ¿eh? Ah, vale, joder, vale, pues nada, tío, Carros de Fuego. Un libro. De García Márquez, uno que regalé en un viaje a Madagascar, La crónica de una muerte anunciada. Muy bueno, muy bueno. Y por último, una persona que te haya influenciado mucho en la vida, un deportista o un personaje histórico o un político. Wow, ha habido tantos, tío. Hemos hablado antes de mi hermano, hemos hablado de Arturito, hemos hablado de mucha gente, de ti mismamente, de John. Pues mira, hoy yo creo que lo merece porque aún no lo he visto y vamos a decir a Pater, a Oscar San Juan. Muy bonito. Pues llegamos al final de la entrevista. Fernando, ha sido un verdadero placer que te hayas pasado hoy por mi canal de Twitch, que hayamos hablado de ese pequeño corte que hemos tenido, pero que luego lo hemos recuperado, y que hayamos hablado de tantas cosas tan bonitas como ha sido el deporte base, el deporte de barrio, de dopaje y del sueño olímpico. Te deseo todo lo mejor, amigo. Estamos a puntito de llegar al objetivo máximo que teníamos y desde aquí darte las gracias por haberte pasado y haberme prestado una horita de tu tiempo. Bueno, ha sido una hora, no es tanto. No, hemos estado más de una hora. Lo he resumido muy rápido. Muchas gracias, Rob. Muchas gracias por hacer eso, difundir un poquito, dar labor y gracias por siempre estar ahí apoyando, independientemente de que estés más cerca o más lejos. Ahora nos toca estar un poquito más lejos, ojalá pronto pueda estar un poquito más cerca y lo que te decía antes, servir de estímulo en algún momento, ¿no? El tenerte ahí cerquita, que esté también... Estaré. Y hostia, lo que ha hecho este cabrón, ¿no? Es que entreno ha venido. Eso necesito veros por ahí. Suerte, Fer. Muchas gracias chicos. Adiós. O